Y en la siguiente diapositiva lo que vemos es la positividad. La positividad es el porcentaje de personas que, teniendo las características clínicas de COVID, se les toma una muestra para procesar un análisis de laboratorio y que se encuentran positivas al virus COVID. No todas resultan positivas porque hay otras causas también de daño pulmonar agudo. Entonces, no todos los casos de infección respiratoria aguda grave son realmente COVID, pero sí lo son un porcentaje muy notorio que aquí se puede ver. Me concentro en la curva morada, que son los casos más graves, donde en promedio hasta el 58%, según se ve también en la tabla que está debajo del gráfico, pueden llegar a tener positivo a COVID. Y obviamente los casos menos graves tienen menor frecuencia. Veamos las últimas dos gráficas porque son reveladoras de lo que está ocurriendo en México respecto a otros países. Esta gráfica está tomada de un sitio público patrocinado principalmente por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y lo que pueden ver ustedes es estas curvas que muestran la progresión de la enfermedad. Para pronta identificación, comento lo siguiente. En el eje horizontal, es decir, la línea que está abajo de la gráfica, se ven los días contados a partir de que se han alcanzado 100 casos. Esto lo que permite es hacer una comparación entre países independientemente de la fecha exacta en el calendario en que empezaron sus epidemias. Se toma como referencia 100 casos, se podría tomar otra cantidad de casos, 50, 100, 200, pero aquí se han tomado 100 casos. En el eje vertical, lo que se muestra es la cantidad de casos que se van confirmando y registrando en cada uno de los países a lo largo del tiempo. Y está en una escala logarítmica, esto quiere decir aumenta en intervalos de 100, 1000, 10,000, 100,000, etcétera. Y finalmente, las curvas o las líneas de colores lo que representan es este cambio en el número de casos a lo largo del tiempo. Entre más vertical está una línea, quiere decir una progresión más rápida de la enfermedad. Entre más horizontal, quiere decir una progresión más lenta de la enfermedad. Y hay unas líneas diagonales referenciales que muestran cuándo se duplica la epidemia. La primera corresponde a que se duplica cada día, la segunda que se duplica cada 2 días, la siguiente cada 3 días, si las vamos viendo en el orden de las manecillas del reloj. Vemos algunos países, desde luego no están en color todos, está Estados Unidos, España, Alemania y Francia, algunos de los países y también Reino Unido, aunque no se ve la etiqueta de letras, son el conglomerado azul que está inmediatamente debajo de Estados Unidos, son los países europeos que han tenido la mayor carga de enfermedad. Enseguida están Suiza y Suecia, y en medio de Suiza y Suecia podemos ver la trayectoria de México. México ha tenido una duplicación inicial cada 2 días, solamente los primeros 4 o 5 días que alcanzamos los primeros 100 casos, y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada 5 días. Y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada 6 días. Es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva. Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana. Exactamente plana querría decir no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo. Hemos reducido cerca del 60 al 75% de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones. Y eso es lo que se puede ver ahí. La última curva es la de Japón, muestra un país que también ha tenido un éxito importante en el control de la epidemia, con una duplicación cada 10 días, prácticamente desde el inicio, desde que contó 100 casos. Y la última es la visión interna en el país. Hemos replicado este modelo de la curva, pero ahora para las entidades federativas. Y están las 32 entidades federativas. Se interpreta de la misma manera la curva, solo tomen en cuenta que el eje vertical, el que muestra el número de casos, tiene desde luego otra escala que llega a un máximo de 10,000. Vemos en primer lugar a la Ciudad de México con estos casi 7,000 casos que se han comentado, y también vemos que la velocidad de duplicación es cada 7 días, que es la línea referencial que está ahí. Otras entidades federativas se van mostrando en forma progresiva y hemos tenido distintos grados tanto de disminución de la transmisión como de
temporalidades en donde fueron entrando las intervenciones de mitigación. Destaco el caso de Jalisco por ser un estado que se muestra ahí rumbo a la parte final, en la parte baja de la curva, de la gráfica, y se puede ver una curva que empezó muy lenta desde el inicio. Esto fue afortunado porque teniendo a Guadalajara, la segunda zona metropolitana más poblada de la República, justo cuando empezó con su primer caso, es cuando empezaron las intervenciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto le dio a Jalisco y concretamente a la zona metropolitana de Guadalajara la oportunidad de iniciar la epidemia con una progresión muy lenta debido a que ya estaban en vigor las distintas intervenciones de mitigación. Eso es todo. Presidente, secretario, con permiso.